Ahora sí. Ahora está grabando. Ya. Ok. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase de bioenergética. De las cosas que vimos en la clase de ayer, ¿alguna duda que se les haya generado después de leer la materia? ¿Ya? Mientras la van pensando, la van escribiendo, solamente para recordar un poco lo que vimos ayer dentro de esta clase de bioenergética, que la finalidad de este capítulo es poder entender cómo ocurren las transformaciones químicas y cómo se lleva a cabo este proceso de transferencia de energía y para qué nos sirven las reacciones químicas, no solamente para generar un producto, sino que también para, todas las reacciones químicas dentro de una ruta metabólica van a cumplir una función determinada, ¿ya? Entonces, la relación que existe con este capítulo es poder entender cómo a partir de esas reacciones químicas, que son, por ejemplo, degradativas, catabólicas u oxidativas, pueden complementarse con otras reacciones que las vamos a ver ahora un ratito más, que tienen que ver con el acoplamiento de reacción, ¿ya? Es decir, cómo una reacción química, a través de un proceso de transformación química y molecular, podemos transformar parte de esa energía interna en energía química, ya que esa energía química nos puede ser útil, o a la célula le puede ser útil para, por ejemplo, llevar a cabo otros procesos de transformación química que tienen que ver o estarían más asociados con los procesos de síntesis de moléculas, ¿ya? Entonces, básicamente el capítulo de bioenergética tiene que ver con este concepto de transformación de energía. Entonces tenemos una molécula o un nutriente y ese nutriente nosotros lo degradamos y podemos, por lo tanto, obtener energía de la energía almacenada y esa energía almacenada transformarla en algún tipo de energía. Y para que eso ocurra, obviamente, las reacciones químicas dentro de una ruta metabólica tienen que estar acopladas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existen reacciones que son termodinámicamente favorables hacia la formación de los productos y otras que no lo son tanto, ¿ya? Entonces, aquellas reacciones que no son termodinámicamente favorables hacia la formación de los productos, ¿cómo se llevan a cabo dentro del concepto de una ruta metabólica? Eso es un poco lo que vamos a ver también en el capítulo de hoy día, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vimos ayer es el concepto de entalpía o la energía interna almacenada en las moléculas, el concepto de entropía, que tiene que ver con el grado de orden o desorden que involucra una reacción química, y cómo estas dos variables termodinámicas, la entalpía y la entropía, también vimos y analizamos bajo qué condiciones la entalpía por sí sola y la entropía por sí sola van a determinar que mi reacción sea termodinámicamente favorable, ¿ya? Y además vimos cómo estas dos relaciones o estos dos factores termodinámicos o parámetros termodinámicos van a estar relacionados en uno solo, que era la famosa energía libre de Gibbs, ¿ya? Y la energía libre de Gibbs, que relaciona la entalpía o la energía interna junto con la entropía de mi sistema, van a determinar si mi sistema, el sistema que estamos estudiando, es termodinámicamente favorable, ¿ya? Aprovechando que estoy tocando el tema, el concepto de entropía, Catalina, tiene que ver básicamente con el grado de orden o desorden, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Si bien es cierto, lo voy a ejemplificar con el metro, ¿ya? Pero no es una tendencia, no hay un estudio social ni poblacional en esto, pero cuando uno sube al metro, generalmente uno no se pega a una persona, ¿ya? Sino que uno trata de estar lo más distante posible de las otras personas que están ocupando ese espacio. Eso es máxima entropía. Es decir, si yo estoy lejos de alguien, yo me puedo mover, en mi metro cuadrado me puedo mover libremente sin afectar mi entorno. Eso es la máxima entropía. Por el contrario, cuando a uno al metro lo suben, ¿ya? Y uno va apretadito con otros 5 personajes o 20 personajes alrededor de uno, no tiene esa libertad de movimiento y por lo tanto ahí la entropía disminuye.
Y eso es termodinámicamente desfavorable. O sea, el concepto de entropía tiene que ver con el orden o desorden. Cuando aumenta la entropía, aumenta el desorden de mi sistema en estudio, ¿ya? Y eso también uno lo puede relacionar con el número de moléculas que se generan. Si yo tengo una reacción química en que tengo un sustrato, pero ese sustrato me genera 3 productos, hay un aumento de entropía. Es decir, hay más número de moléculas de producto que de sustrato. Ese también es un concepto entrópico. Entonces, estas 3 moléculas de producto, la tendencia natural va a ser estar lo más distante una respecto de la otra, para no tener problemas de impedimento estérico, problemas de repulsión de carga o efectos de carga, etc. ¿Ya? Entonces, el concepto de entropía tiene que ver básicamente con el grado de orden o desorden de un sistema. Cuando aumenta el número de moléculas de producto respecto al sustrato, hay un aumento de la entropía. Cuando aumenta el grado de libertad de mis moléculas en mi sistema, aumenta el grado de entropía. Cuando disminuye el grado de libertad de mis moléculas en ese sistema, disminuye la entropía y disminuye el orden, ¿ya? O se hace más ordenado, ¿ya? Ese es el concepto de entropía. Sí, Tonka. Depende de la entalpía, pero ojo, la entalpía puede ser positiva o negativa, y dependiendo de la temperatura, si la temperatura se mantiene constante y el delta S es muy chiquitito, ¿ya? Si el cambio de entropía es muy pequeño y a temperatura constante, ese valor siempre va a ser negativo. Pero si yo tengo una entalpía muy grande, el sistema va a ser muy positiva, el sistema va a ser termodinámicamente desfavorable. Pero si la entalpía es muy pequeña, ahí la reacción sería termodinámicamente favorable. Viéndolo de esa perspectiva, para los sistemas biológicos, donde obviamente el delta S siempre va a ser positivo mayor que 0, sí depende de la entalpía, ¿ya? Entonces la entalpía es un factor importante en determinar si la reacción es espontánea o no espontánea en ese contexto, ¿ya? Esa es la idea. No sé si le quedó súper. Ok. Entonces, si ahora, por ejemplo, haciendo alusión a la misma pregunta de Tonka, si ustedes piensan, por ejemplo, en cómo una proteína, una cadena polipeptídica, se reordena, ¿ya? En un plegamiento que va a dar cuenta de la configuración nativa de una proteína, ¿ya? Usted tiene los aminoácidos libres en solución y de repente se forma un enlace peptídico. Está disminuyendo la entropía. Desde un factor entrópico, que se forme una cadena polipeptídica sería termodinámicamente desfavorable, porque estoy disminuyendo la entropía, la estoy uniendo covalentemente, y formo la estructura primaria. Me voy a saltar la estructura secundaria porque voy a ir directo a la estructura terciaria. Pero ¿por qué las proteínas son estables termodinámicamente y las proteínas en solución, las que son enzimas, por ejemplo, funcionan y tienen su función y son activas a 37 grados centígrados, etcétera, en condiciones fisiológicas? Porque la proteína se pliega en su estructura terciaria, generando un plegamiento, lo que se define como su conformación nativa, que le da la estabilidad termodinámica y le da la funcionalidad, ¿ya? Entonces, si formar la cadena entrópicamente no es favorable, ¿qué hace que el sistema sea termodinámicamente favorable? Que el plegamiento de mi cadena está solamente determinado por las interacciones débiles electrostáticas y no electrostáticas. Entonces, ahí está el ejemplo claro de que la estabilidad termodinámica de una proteína en su conformación nativa depende del factor entálpico y no depende del factor entrópico, ¿ya? Eso significa que el factor entálpico es muy importante en determinar la estabilidad termodinámica de una proteína en su conformación nativa, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace que ese delta H sea muy negativo? Porque tiene que ser exotérmico, ¿ya? Para que el delta G sea negativo y sea considerado termodinámicamente favorable. ¿Qué es lo que tiene que ocurrirle a la cadena polipeptídica de una proteína para que el delta H sea negativo, exotérmico? Que este grupo alcohol que está por acá, con este, no sé, voy a inventar, con este otro grupo alcohol de una serina, puedan formar un puente de hidrógeno. Y cuando se forma una interacción por puente de hidrógeno, obviamente se libera parte de esa energía en este proceso de estabilización a través de interacciones electrostáticas y no electrostáticas débiles. Entonces,
el factor entálpico está directamente relacionado con todas las interacciones electrostáticas y no electrostáticas que se generan en una cadena polipeptídica y que va a determinar el plegamiento de una proteína. Y por eso que esas proteínas en conformación nativa son termodinámicamente estables, y esa estabilidad termodinámica pasa solo por el factor entálpico y no por el factor entrópico de haber unido covalentemente los aminoácidos libres en solución. Ahí ustedes tienen un ejemplo claro cuando quieren formar macroestructuras o estructuras macromoleculares, donde la explicación, digámoslo, físico-química de la estabilidad de esas moléculas pasa particularmente o principalmente por el factor entálpico y no el factor entrópico. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo. Tonka, ahí tiene un ejemplo más claro todavía. Ya, sigamos, súper. Qué bueno, 2 preguntas, vamos mejorando. La clase del jueves van a haber 4 preguntas. Ok, entonces, ¿qué dijimos cuando terminamos la clase? Que yo dije, ya, vamos a seguir la clase de hoy día con la siguiente parte de este tópico de bioenergética. Es que ahora nos vamos, que si bien es cierto, ya entendemos en términos muy generales los conceptos que van a estar, los conceptos termodinámicos, los parámetros termodinámicos que van a determinar si mi reacción es termodinámicamente favorable o no. La entalpía, la entropía, y esas dos relaciones las definimos como la relación o la ecuación de Gibbs, ¿ya? Y la ecuación de Gibbs, por lo tanto, me dice que la variación de energía libre disponible para hacer trabajo depende de la variación de la entalpía. ¿Cuánta energía en forma de calor o energía interna se produce en este proceso de transformación química, y la entalpía? Y mostramos una tablita que va a definir que el delta G, cuando el delta G sea menor, dijimos que cuando el delta G es menor que 0, entonces es espontáneo. Es espontánea en la dirección que yo estoy indicando la dirección. La dirección en la cual yo estoy indicando la reacción. Cuando el delta G dijimos que era mayor que 0, es no espontánea. Ojo, que no sea espontánea no significa que la reacción no ocurra. Todas las reacciones ocurren y están determinadas por su constante de equilibrio. Esa es la única diferencia, ¿ya? Y delta G es igual a 0, está en el equilibrio termodinámico. Eso dijimos ayer, ¿ya? Pero ahora lo que queremos, en el fondo, estudiar es qué es lo que ocurre en nuestro sistema, es decir, una reacción química en el seno de la solución o en el citosol de una célula, ¿ya? Obviamente tenemos que definir, por lo tanto, las condiciones, ¿ya? Ahora les voy a compartir pantalla, aunque no es necesario, ¿ya? Entonces, para los sistemas biológicos, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que relacionar la variación de energía libre para un sistema en particular. ¿Ya? ¿Cuál es ese sistema en particular? Yo quiero estudiar, por ejemplo, la transformación de A moléculas de A, B moléculas de B, que está en equilibrio, o alcanza su equilibrio con C moléculas de C más D moléculas de D. Ese es mi sistema, ¿ya? Esperen un segundito. ¿Ya? Ese es mi sistema, ¿ya? Y esta es mi reacción química que la queremos estudiar, por lo tanto, bajo condiciones fisiológicas. Entonces, yo puedo definir, por lo tanto, para este sistema, ¿ya?, que la energía o la variación de energía libre de Gibbs, ¿ya?, la variación de energía libre de Gibbs para un sistema bioquímico está determinado por la siguiente relación, donde el delta G es igual al delta G 0' más RT, logaritmo natural ¿de qué? Logaritmo natural de la concentración de los productos, ¿ya?, dividido por la concentración de los reactantes, elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿ya? Esta es la ecuación de la energía libre de Gibbs que permite caracterizar un sistema bioquímico en la cual A más B, o A moléculas de A más B moléculas de B, se transforman en C moléculas de C y D moléculas de D. ¿Qué es lo que me dice la ecuación de Gibbs? Si ustedes se fijan, el delta G, por definición, este delta G
corresponde a la variación de la energía libre disponible para hacer trabajo. Hacer un trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de transformar A más B en C más D. ¿Qué otra cosa me dice? Pero este es la variación de energía libre no estándar disponible para hacer trabajo. Y eso va a ser igual al delta G0'. El delta G0' corresponde exactamente a la misma definición, es decir, a la variación de energía libre, pero estándar, disponible para hacer trabajo. Y este valor es un valor constante y es específico para este sistema. ¿Ya? Bueno, R es la constante de los gases, por lo tanto también es un valor constante. T es la temperatura en grados absolutos, o sea, en grados Kelvin. Y después, si ustedes se fijan, es la relación logarítmica, logaritmo natural, entre los productos divididos por los reactantes. Y esta relación que ustedes ven aquí está relacionada con la constante de equilibrio. Ya. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ¿cuáles son las condiciones no estándar? Las condiciones no estándar son las condiciones fisiológicas, es decir, ¿ya? Son las condiciones, esto corresponde a las condiciones reales. ¿Ya? Y las condiciones reales son, bueno, si estamos midiendo una reacción química intracelular, corresponde a la presión de una atmósfera, a pH 7.4, y las concentraciones de las especies corresponderían a las concentraciones reales de cada una de las especies una vez que se alcanza el equilibrio. Entonces, ¿y qué es lo que uno tiene que, para poder determinar este delta G de esta reacción real, o de esta reacción que se lleva a cabo, por ejemplo, en el seno de la solución? Si yo quiero calcular si esa reacción es espontánea o no espontánea, yo tengo que conocer exactamente la concentración de los reactantes y de los productos reales. Una vez que se alcanza el equilibrio, tengo que medir la temperatura, es decir, estamos suponiendo que ocurra a 37 grados centígrados. La constante de los gases se busca en un libro, y este dato, que es constante, yo lo tengo que buscar también en una tabla, ¿ya? En un libro, en una tabla, para este sistema en particular, ¿ya? Y este corresponde, por lo tanto, a la variación de energía libre para este sistema, pero en condiciones estándar. Entonces, antes de entrar en las condiciones estándar, entonces, si yo quiero saber si esta reacción o este sistema, ¿ya?, es espontáneo o no espontáneo, basta con que sigamos exactamente las mismas definiciones, la misma definición que yo le acabo de dar. Si el delta G, no el delta G0', el delta G en condiciones reales es menor que 0, entonces yo digo que esta reacción es espontánea. Yo junto A más B y aparece C más D y alcanza el equilibrio. Si el delta G es mayor que 0, digo por lo tanto que esta reacción no es espontánea. Entonces ahí recuerdo los gráficos de G versus coordenada de reacción, y cuando una reacción no es espontánea, eso significa que la energía libre de Gibbs de los sustratos está mucho más abajo que la energía libre de Gibbs de los productos. No es espontánea. Eso significa que al sistema le tenemos que suministrar ese delta de energía para que se transforme en producto, ¿ya? Y si el delta G es igual a 0, entonces dijimos que estamos en el equilibrio, ¿ya? Entonces, si para nuestro sistema, en condiciones reales, si el delta G es igual a 0, entonces lo puedo deducir de esta expresión. El delta G, ¿ya?, si el delta G es igual a 0, entonces me queda que 0 es igual a delta G
0' más RT, logaritmo natural de la concentración de C elevado a C, la concentración de D elevado a D, la concentración de A elevado a A, la concentración de B elevado a B. ¿Ya? Y puedo, por lo tanto, rearreglar esta ecuación y nos queda que el delta G 0' es igual a menos RT logaritmo natural A de la constante de equilibrio, pero esta es condición estándar, por lo tanto, esto sería constante de equilibrio en condiciones estándar. Y ahora vamos a ver las condiciones estándar. ¿Ya? ¿En qué consiste? Porque yo les dije que el delta G 0' es un valor constante, es una constante, así como una constante de equilibrio. Bueno, el delta G 0' es un valor constante que está determinado en base a parámetros estándar, ¿ya? A diferencia de los no estándar. Y los no estándar, vuelvo a repetir, son las condiciones fisiológicas. Ustedes me pueden decir, pero es que las condiciones fisiológicas son constantes. Sí, la temperatura es constante en la célula, el pH es constante, ¿ya? Pero ¿dónde varía una vez que el sistema alcanza el equilibrio? Las concentraciones. Y para eso, obviamente, tendríamos que conocer realmente cuáles son exactamente las concentraciones de cada una de las especies una vez que se establece el equilibrio. Y obviamente es muy complejo determinarla. Sí hay formas de determinarla. ¿Ya? Pero deberíamos conocer, por lo tanto, las concentraciones de las especies una vez que alcanza el equilibrio, las condiciones reales. Y este delta G dijimos que era un valor constante. ¿Ya? Entonces, si suponemos que nuestro sistema está en equilibrio termodinámico, por eso yo le puse aquí, si delta G es igual a 0, yo puedo deducir de esta fórmula matemática la siguiente. Que el delta G 0', que corresponde a la variación de energía libre de Gibbs disponible para hacer trabajo en condiciones estándar, es igual a menos RT logaritmo natural A de la constante de equilibrio. Si ustedes se fijan, R y T son constantes. La constante de equilibrio es una constante. Y por eso que el delta G 0' es un valor constante. ¿Ya? Pero lo más importante de esta expresión es que, si ustedes se fijan, el delta G 0' está relacionado logarítmicamente, en números naturales, con la constante de equilibrio. Entonces hay una relación, o sea, no es una relación directa, es una relación logarítmica, natural, entre la variación de energía libre disponible para hacer trabajo en condiciones estándar con la constante de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que el delta G 0' permite medir, no permite medir, sino que está relacionada con la magnitud de mi constante de equilibrio. Y por lo tanto, este delta G 0' permite definir, de acuerdo a esta expresión, permite definir de acuerdo al valor obviamente, si mi constante de equilibrio, perdón, si mi reacción química o mi sistema está más desplazado hacia los productos en equilibrio o más desplazado hacia los reactantes. ¿Cuáles son? Entonces voy a volver a reescribir esta expresión. Entonces, delta G 0' es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio en condiciones estándar. Entonces, veamos las condiciones estándar. Para A moléculas de A más B moléculas... No, voy a poner solamente... ya, no lo vamos a complicar. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones estándar? Las condiciones estándar dice que la concentración del sustrato es igual a la concentración del producto y es igual a 1 molar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, obviamente esas no son las condiciones reales, pero la condición estándar dice, por eso que es un valor constante, que si yo tengo 1 mol de sustrato, 1 mol de producto, y yo los mezclo los dos, junto los dos, y veo dónde está el equilibrio, si hay más sustrato o hay más producto. Entonces si hay más producto, la reacción está desplazada hacia los productos.
Si hay más sustrato, la reacción está desplazada hacia los sustratos. Y si permanecen en concentraciones iguales, está en equilibrio, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces, la condición estándar son concentración de sustrato igual a la concentración de producto igual 1 molar. La concentración de cualquier cofactor, si es que la reacción o el sistema lo requiere, es 0.1 molar. ¿Ya? La otra condición es que aquí hay que diferenciar. Por ejemplo, para una reacción ácido-base, me refiero a un ácido débil, si yo considero, por ejemplo, una reacción entre un ácido débil y un aceptor de protones, uno podría decir, entonces tengo concentración de sustrato producto igual a 1 molar. En una reacción mediada por un ácido débil con un aceptor de protones, significaría que la concentración de protones, que sería el producto, también sería 1 molar, por lo tanto estaríamos trabajando a pH 2, más o menos. Entonces, no, aquí separamos las reacciones en función del pH y decimos que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 7 molar, es igual, y es otra cosa decir que pH es igual a 7, es decir, la condición estándar es siempre trabajar a pH 7. La temperatura no es 37 grados centígrados, sino que es 25 grados centígrados, ¿ya? Y la presión de 1 atmósfera. Estas son las condiciones estándar. Ojo, las condiciones estándar no me interesa que se las aprendan de memoria, nunca se las voy a preguntar, pero sí que ustedes se acuerden que son diferentes a las condiciones reales o a las condiciones no estándar, ¿ya? Y por eso que el delta G0' es un valor constante. ¿Por qué? Si yo quiero ver la reacción de A cuando se transforma en B, entonces yo tomo 1 mol de A, 1 mol de B, esta solución está a 25 grados centígrados, presión de 1 atmósfera a pH 7, esta también está a 25 grados centígrados, 1 atmósfera a pH 7, no utiliza cofactores, así que no le ponemos, y después mezclamos y medimos si hay más de P, más de producto o más de sustrato. Si hay más de producto, mi reacción está desplazada hacia los productos. Si hay más de sustrato, mi reacción está desplazada hacia los sustratos. Y si son iguales, está en equilibrio. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque fíjense, porque el delta G0' está relacionada logarítmicamente con la constante de equilibrio, ¿ya? Exactamente, Michelle. Eso es la condición estándar, ¿ya? Las mismas concentraciones, es por eso que es condición estándar, y es un valor ficticio, ¿ya? No es un valor real. O sea, es un valor, básicamente se determinó el delta G para muchos sistemas en estas mismas condiciones, por lo tanto, sí son extrapolables, y por lo tanto, uno puede sacar un análisis, o puede hacer un análisis respecto de ese valor. ¿Por qué? Porque todos están medidos en las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, en esta situación, el delta G está relacionado con, o permite, por decirlo así, permite medir la magnitud de la constante, más que medir, no es medida, o sea, el delta G está relacionado con la magnitud de la constante de equilibrio. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene una relación logarítmica con él. Entonces, veamos un ejemplo, no un ejemplo, sino que veamos la relación que existe, ¿ya? Con la constante de equilibrio. Imagínense el siguiente sistema. Si yo tengo una molécula A, voy a ir para el lado de acá del sala. Si yo tengo una molécula A y se transforma en una molécula B, ¿no? Si esta molécula A, por ejemplo, yo tengo mucha molécula A y el equilibrio está desplazado hacia la molécula A y tengo muy poquita molécula B, lo voy a representar de esa manera para que sea bastante obvio, ¿ya? Yo puedo suponer, yo no sé cuánto es el valor,
Pero si yo tengo mucho A y muy poco producto, está claro que la constante de equilibrio es una constante de equilibrio que puede ser 1 por 10 a la menos 6. No sé, una constante de equilibrio pequeñita. Eso me está diciendo, porque mi constante de equilibrio, no se olviden que es B partido por A. Entonces, si yo tengo mucho A y muy poquito B, como lo estoy representando acá, yo podría suponer que mi constante de equilibrio es muy, muy pequeña, pero ese valor pequeño nunca es menor que 0. Siempre el valor pequeño va entre 0, que tampoco es 0, hasta 1. ¿Ya? ¿Por qué? Si mi constante de equilibrio fuese 0, el logaritmo de 0 está indeterminado, por lo tanto no se puede calcular un delta, no se puede obtener un delta G0'. Entonces, significa que mi constante de equilibrio sí o sí tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ya? Constante de equilibrio tiene que ser mayor a 0, menor que 1. No puede ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. No, tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Entonces si mi constante de equilibrio está entre 0 y 1, el logaritmo natural da un valor positivo. Como este es constante, el logaritmo natural de cualquier número que esté entre 0 y 1 es negativo, por lo tanto, aquí mi delta G me daría, entonces, delta G 0' sería mayor que 0, ¿ya? Entonces, si el delta G0' es mayor que 0, significa que mi reacción está más desplazada hacia los sustratos. El libro dice, la reacción procede hacia los sustratos. Por lo tanto, el valor de delta G0' me permite predecir si mi reacción está más, procede hacia los sustratos o procede hacia los productos. ¿Ya? Ahora, entonces, esto pongámoslo aquí. Si ahora la reacción está más desplazada hacia los productos, ¿ya? Y si está más desplazada a los productos, yo podría esperar que mi constante de equilibrio fuese de 1 por 10 a la 6, es decir, 1.000.000, ¿ya? Muy grande. Entonces, si mi constante de equilibrio es mayor que 1, muy grande, el valor es positivo por dos constantes positivas y por lo tanto me queda que mi delta G0' es menor que 0. Entonces, cuando mi constante de equilibrio es muy grande, la reacción procede, el delta G0' es negativo. Entonces, mi reacción procede hacia los productos. ¿Ya? Y por último, si A es igual a B, es decir, está en equilibrio con B y en equilibrio numérico, ¿ya? Donde A es igual a B en concentración, el logaritmo de 1, el logaritmo natural de 1 es 0, y por lo tanto, delta G0' es igual a 0. Significa que está en equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un valor de delta G0', de inmediato ustedes pueden inferir el valor de la constante de equilibrio y además inferir si ese equilibrio está desplazado hacia los productos, hacia los reactantes o está en equilibrio químico, ¿ya? Entonces, un valor de delta G0' positivo significa que la reacción está más desplazada hacia los sustratos. Entonces, ¿tiene una tendencia natural, espontánea, de transformarse en producto? No, porque tiene una constante de equilibrio muy pequeña. Por el contrario, si tiene un valor de delta G0' menor que 0, significa que la reacción está más desplazada hacia los productos. Entonces, en condiciones estándar, ¿ya? Si ustedes tienen igual cantidad de sustrato, igual cantidad de producto, lo mezclan, ¿para dónde estaría desplazada la reacción? Hacia los productos. Porque eso estaría gobernado por este delta G0'. Entonces, conociendo los valores de delta G, claramente ustedes pueden calcular sin ningún problema la constante de equilibrio. Y viceversa.
Si conocen la constante de equilibrio, pueden determinar el delta G0', y así verificar que su reacción proceda en una dirección o en la otra. Y bueno, y si estamos en equilibrio químico, el delta G es igual a 0, el delta G0', ¿ya? Entonces, para que de mi ecuación general, delta G es igual a delta G0' en condiciones no estándar, más RT, logaritmo natural, ¿de quién? De la concentración de los productos dividido por la concentración de los reactantes, para que yo determine si mi reacción en condiciones reales es espontánea. Fíjense, ustedes tendrían que calcular la concentración de los productos, la concentración de los reactantes una vez que se alcanza el equilibrio, y deberían conocer esta otra constante, ¿ya? Entonces, si yo tengo que una reacción procede hacia los productos como esta, esto sería negativo, pero para que la reacción sea espontánea, este valor absoluto de acá tendría que ser más pequeño que el valor absoluto del delta G, para que el delta G en condiciones reales demuestre espontaneidad. Y para que eso ocurra, esta constante de equilibrio tendría que ser entre 0 y 1, ¿ya? Es decir, tener una constante de equilibrio, una constante de equilibrio para que sea positivo. Claro, si esto es positivo, fíjense, tiene que tener una constante de equilibrio, no puede ser una constante de equilibrio muy grande, ¿sí? Porque si no le daría un valor positivo, y como valor absoluto, esto tendría que ser más pequeño que la variación de energía libre, que es negativa, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere, a través solamente del valor del delta G0', ¿ya? Definir o determinar si en mis condiciones reales es el proceso espontáneo o no espontáneo. Entonces, cuando ustedes vean la literatura, cuando vean los libros, se van a dar cuenta que ninguna literatura utiliza el delta G en condiciones reales, porque eso significa que tendrían que haber determinado todas las concentraciones de todas las reacciones químicas, tendrían que haberlas determinado en condiciones reales, ¿ya? Por el contrario, en la literatura solamente ustedes van a encontrar el análisis en función del delta G0'. Y el delta G0' es una buena herramienta para definir si mi sistema está más desplazado hacia los productos, hacia los reactantes, o está en equilibrio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, tienen que tener cuidado. Si ustedes quieren analizar su sistema en base a este delta G en condiciones reales. ¿Por qué? Porque tienen que conocer las concentraciones de los productos y los reactantes en el equilibrio en condiciones estándar, ¿ya? Perdón, en condiciones no estándar. Entonces, y eso complica un poco, porque claramente ustedes pueden observar que no se puede hacer una relación directa, porque yo esperaría que si esta parte de mi ecuación tendría que ser muy pequeña, para que por un delta G negativo se asume muy pequeño en valor absoluto respecto a esto, para que el global sea negativo. Y para que esto sea pequeño, el logaritmo natural de esta razón tiene que ser muy chiquitito, ¿ya? Y ojalá entre 0 y 1. Si va entre 0 y 1, entonces esto es negativo, y ahí sí tengo que mi sistema sería espontáneo. Y para que esto sea negativo, ¿ya?, la constante de equilibrio tiene que ser muy pequeña. Entonces, puedo tener una constante de equilibrio pequeña para que el logaritmo natural me dé negativo entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, ahí sí, con este valor negativo, me quedaría que mi reacción sería espontánea termodinámicamente, ¿ya? O sea, sería espontánea en condiciones no estándar. Pero si mi constante de equilibrio, por ejemplo, es muy grande, ¿ya?, mi constante de equilibrio es muy grande, significa que este es un valor positivo, ¿ya? Entonces, ¿podría ser este sistema termodinámicamente favorable? Sí, siempre y cuando el delta G0' sea muy negativo. Entonces, ahí ustedes pueden ver que tanto para una constante de equilibrio pequeña como para una constante de equilibrio muy grande,
el sistema podría ser espontáneo en condiciones reales, siempre y cuando el valor de delta G0', ahí dependería del valor de delta G0' para ese sistema, para esos sistemas, y siempre y cuando este tenga un valor muy, pero muy negativo, ¿ya? Entonces, no es fácil hacer un análisis tan rápido entre los dos valores de delta G. Por eso, van a ver la literatura y obviamente yo voy a seguir en el curso hablando del delta G0' y no del delta G real, ¿ya? Entonces no se olviden que el delta G0' lo podemos relacionar directamente con la constante de equilibrio en condiciones estándar. Y eso es muy importante porque permite determinar si mi reacción procede hacia los productos o procede hacia los reactantes, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista termodinámico, obviamente, para que una reacción, o sea, siguiendo un poco con la idea, fíjense, lo voy a volver a reescribir. Logaritmo natural, voy a escribir nomás producto acá y reactante. ¿Qué es lo que le acabo de decir yo? Si yo quiero saber si mi reacción es espontánea, tengo que mirar este delta G. Para que sea espontánea, este delta G tiene que ser menor que 0. ¿Cuándo el delta G va a ser menor que 0? Cuando si delta G0' es menor que 0. ¿Ya? Para que delta G0' sea menor que 0, entonces sustrato tiene que transformarse en producto, es decir, tiene que estar desplazado hacia el producto, ¿ya? Pero además, esto, RT, logaritmo natural de P sobre R, tiene que ser menor que 0, o sea, negativo. ¿Cuándo va a ser negativo? Si la concentración de P dividido por la concentración de R es menor que 1 y mayor que 0. Entonces estamos hablando que esta razón, ¿ya? Estamos hablando de que esta razón es muy pequeñita. Si esta razón es muy pequeñita, entonces el logaritmo natural sería negativo. Y ahí tendríamos que esta expresión negativo con negativo, entonces ahí tendríamos nuestro delta G 0', ¿ya? Pero si en condiciones estándar S se transforma en P, yo esperaría encontrar que la constante de equilibrio en condiciones estándar también esté desplazado hacia los productos, es decir, que sea una constante de equilibrio muy, muy grande, ¿ya? Para que el delta G0' sea negativo, ¿ya? Entonces ahí ustedes se fijan que no es lo mismo cuando trabajamos con las concentraciones reales en el equilibrio con respecto a la constante de equilibrio en condiciones estándar, ¿ya? Entonces, para que se cumpla, para que el delta G0' sea negativo, perdón, el delta G sea negativo, entonces este tiene que ser negativo. Y yo puedo tener acá una constante, una razón en condiciones reales pequeñita, y esto me va a dar negativo. Pero también este delta G va a ser menor que 0 si delta G 0' puede ser mayor que 0, ¿ya? Pero en valor absoluto ser más pequeño que el valor negativo que podamos obtener de esta otra expresión. Es decir, también, ¿ya? Con RT, logaritmo natural de P dividido por R, también es menor que 0, ¿ya? Si P, R menor que 1. Pero en valor absoluto, el valor absoluto de RT, logaritmo natural de P sobre R, tiene que ser
mucho mayor que el delta G, que es positivo. ¿Ya? Perdón, ahí. Entonces si yo tengo esto, también se cumple que el delta G en condiciones reales es menor que 0. Entonces, si ustedes si se dan cuenta, pueden tener múltiples situaciones para poder definir si mi sistema en condiciones reales es espontáneo o no espontáneo. Por eso que es tan complejo trabajar con el delta G en condiciones reales. Y lo que vamos a hacer es trabajar con el delta G 0' solamente para determinar o para evidenciar si mi reacción está desplazada hacia los productos, hacia los reactantes o está en equilibrio, ¿ya? Pero si uno hace esto, claro, podría eventualmente obtener una relación entre el delta G 0' y el delta G, que mide espontaneidad de la reacción en condiciones reales, siempre y cuando conozcamos y podamos determinar las concentraciones reales de productos y reactantes una vez que se establece el equilibrio, ¿ya? Entonces, resumiendo, delta G 0' mayor que 0, la reacción hacia los sustratos. Delta G 0' menor que 0, la reacción hacia los productos. Entonces, esta es la que procede hacia los productos, esta es la que procede hacia los sustratos. Entonces, si yo tengo producto, sustrato, sustrato, producto. Cuidado con la dirección de la flecha, ¿ya? Entonces, bueno, aquí, sustrato, producto. Y acá, sustrato, flecha, producto. Y si el delta G es igual a 0, reacción en el equilibrio. O sea, bueno, reacción hacia esto, reacción en equilibrio. ¿Qué significa? Que el sustrato es igual al producto, ¿no? Entonces, este es el valor de energía, donde el delta G 0' está medido en kilojoule por mol, ¿ya? Esas son las unidades de delta G. Por lo tanto, es la energía asociada al proceso de transformación química cuando el sustrato se transforma en producto, ¿ya? Entonces, en este contexto, y si nosotros esta variación de energía libre lo representamos en un gráfico, tal cual como lo hicimos G 0' versus coordenada de reacción, para que el delta G 0' sea menor que 0, no se olviden, aquí está el sustrato, acá está el producto, por lo tanto, ojo, aquí no estamos analizando energía de activación, los parámetros termodinámicos no miden el transcurso de la reacción, sino que solamente se preocupan del estado inicial y del estado final, ¿ya? Entonces aquí no escriban acá energía de activación. La diferencia, por lo tanto, que hay entre el producto y el sustrato se define, ¿ya? El delta G 0' como el G 0' del producto menos el G 0' del sustrato. Entonces, si la energía libre de Gibbs estándar del producto es menor a la del sustrato, está claro que el delta G 0' es menor que 0. Entonces, cuando el sustrato se transforma en producto, se libera, aquí hay una liberación de energía disponible, entonces hay energía disponible para trabajo, ¿no? Entonces podrían decir que esta reacción es espontánea, pero en condiciones estándar, ¿ya? Por eso es que es mejor hablar de que la reacción procede hacia los productos, ¿ya? Por el contrario, si la energía del sustrato es mayor, si la energía de los productos es mayor a la energía del sustrato, el delta G 0' sería
el G0' de los productos, A es mayor a la del sustrato, menos el G0' del sustrato, está claro que el delta G0' es mayor que 0. Para que este proceso de transformación ocurra, se tiene que agregar energía desde los alrededores hacia el sistema para que el sustrato se pueda transformar en producto. Entonces estamos hablando de una reacción endergónica en condiciones estándar y una reacción exergónica en condiciones estándar. Pero siempre me tienen que poner el adjetivo calificativo, o en la condición, en condiciones estándar, ¿ya? Porque no estamos analizando el delta G, sino que el delta G es 0'. Y esto es extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque hay reacciones químicas que proceden hacia los productos y por lo tanto liberan una cantidad de energía que la podemos utilizar para hacer algún tipo de trabajo. En cambio, hay otras reacciones químicas que se necesita entregarle energía a partir de los alrededores para que se lleve a cabo este proceso de transformación química. Y aquí, no se olviden cuál es el principio básico de este capítulo: transformación a través de las reacciones químicas. Estamos transformando la energía interna o potencial almacenada en cada una de las moléculas en otro tipo de energía. Y en sistemas biológicos, esa transformación ocurre, esa transformación de energía lleva a la síntesis de ATP, o energía química para la célula. ¿Qué gracia tiene? Y les voy a mostrar de inmediato un ejemplo. Cuando uno escribe esta reacción, fíjense, ATP más agua genera ADP más fosfato, y dice que la variación de energía libre, eso en kilojoule por mol, esas son las unidades, es de menos 30,5 kilojoule por mol. Que sea negativo, significa que el delta G0' es menor que 0, muy negativo. Eso significa que esa reacción está desplazada tal cual como yo la escribí, en esa dirección. Alcanzamos el equilibrio químico y por lo tanto cuando ATP está en medio acuoso, se hidroliza para formar ADP más fosfato y, de acuerdo a la representación gráfica, liberaría hacia los alrededores 30,5 kJ por mol. Eso es el concepto que hay detrás del signo negativo, ¿ya? No solamente que el delta G, el delta G0' que sea negativo, no necesariamente, no solo significa que la reacción procede hacia los productos, sino que libera energía en el proceso de transformación química, ¿ya? Y libera bastante energía, 30,5 kJ por mol. ¿Cómo podemos explicar ese proceso exotérmico? Si yo lo quiero graficar, yo podría decir, tal cual como lo hicimos recién, G0', sustrato, ATP más agua, sería mi sustrato, que tendrían esa cantidad de energía, y aquí son menos 30,5, entonces los productos ADP más fosfato estarían por acá abajo, donde la diferencia, ¿ya? Delta G0' sería el G0' de los productos menos el G0' de los sustratos, y esto es igual a menos 30,5 kJ por mol. Ese es el concepto. Significa que cuando ATP en medio acuoso se hidroliza en ADP fosfato, libera 30,5 kJ por mol. Y esta energía, obviamente la célula la puede utilizar para hacer algún tipo de trabajo, ¿ya? Ahora, antes de hacer trabajo con esa energía, veamos por qué se libera esa cantidad de energía, o a qué se debe de que se libere esa energía. Entonces podemos decir, por lo tanto, que esta reacción de hidrólisis es una reacción termodinámicamente favorable hacia la hidrólisis, la hidrólisis de ATP es termodinámicamente favorable porque libera esa cantidad de energía. Ahora, ¿por qué libera esa cantidad de energía? ¿O qué la hace que sea termodinámicamente favorable la hidrólisis? ¿Ya? Si uno lo analiza desde un punto de vista de la estructura yo se la he dibujado en algunas oportunidades. Esta es la estructura del ATP. ¿Ya?
adenosin trifosfato. Resulta ser que el enlace fosfodiéster es un enlace de alta energía. ¿Qué es lo que hace la molécula de agua? La molécula de agua actúa como un nucleófilo, que ya lo hemos visto en algunas oportunidades, y ataca ese fosfato y se rompe este enlace y el par electrónico se localiza sobre el átomo más electronegativo. Eso es lo que está ocurriendo químicamente. Entonces, ¿cuáles son los productos que se generan? Los productos que se generan, fíjense, aquí la molécula de agua tenemos que generar el fosfato del oxígeno y aquí entonces, ustedes tienen el fosfato, se lo voy a dibujar de esta misma manera. ¿Ya? Más, y ahí está el OH, fosfato, ¿no? Esos son los productos, o sea, si lo quieren diferenciar, este sería el hidrógeno y el OH que vienen del agua, y este sería mi molécula de agua, para darle un color. Entonces, si ustedes se fijan, se generan los ácidos. Pero esta reacción ocurre a pH 7. ¿Y qué ocurre a pH 7? Que a pH 7 esta molécula es bastante inestable y a pH 7 ese protón se neutraliza, ¿ya? Se neutraliza y generamos esta estructura. Bueno, me falta pizarra. Ya, aquí está la supernova. ¿Ya? Generamos, entonces aquí hay una estabilización, bueno, voy a escribirlo acá mejor. Aquí hay una estabilización por pH. Es decir, la especie ácida se neutraliza a pH 7 y por lo tanto esta especie es más estable. No se olviden que un valor negativo de delta G significa que la reacción es termodinámicamente favorable. Dicho de otra manera, la energía de los productos es muy, muy pequeña respecto a la energía de los sustratos. Eso significa que desde un punto de vista termodinámico, los productos son más estables que los sustratos. Entonces, ¿cómo estos productos son más estables que los sustratos? Porque cuando se genera el ácido, hay una estabilización por neutralización de la especie ácida a pH 7. Lo mismo ocurre con el fosfato. Entonces aquí también ustedes tienen una estabilización a pH 7. O sea, es una estabilización por neutralización. Neutralización a pH 7. Para generar el fosfato. Y el fosfato es PO4, 1, 2, 3 cargas negativas. Ese. Pero no solamente hay una estabilización por pH. Ahora, por último, déjenme, necesito un poquito más de pizarra. ¿Ya? Sino que no solamente hay una estabilización por pH, o una estabilización por neutralización de las especies ácidas a pH 7, sino que una vez que se estabiliza, ¿ya?, el producto por neutralización del ácido a pH 7, el fosfato, que es este, ¿ya?, sufre una estabilización por resonancia. ¿Ya? Y cuando se estabiliza por resonancia, básicamente lo que está ocurriendo es que estas cargas negativas, este doble enlace se deslocaliza sobre cualquiera de los átomos más electronegativos, y son 4 átomos de oxígeno, por lo tanto, ustedes pueden escribir la molécula de esta manera. Y esto está representando que la carga, menos 1, menos 2, menos 3, puede estar en cualquiera de los átomos de oxígeno. Y esta es la especie más estable.
Entonces, si ustedes se fijan, cuando el agua ataca como un nucleófilo y rompe el enlace fosfodiéster, se genera el ácido que después se estabiliza por pH, se estabiliza por neutralización a pH 7 y genera ya una especie más estable, pero el fosfato se estabiliza aún más porque presenta resonancia. ¿Ya? Ahí ya tenemos, fíjense, dos parámetros o dos factores que determinan esta estabilidad termodinámica. ¿Qué otro parámetro? Solamente se lo voy a escribir con letras. El ATP tiene carga menos 4, ¿ya? Que son los 4 átomos de oxígeno libre, que cuando se hidroliza en ADP, tiene 1, tiene 2, y acá estaría el tercero, porque también acuérdense que el ADP, el ácido, se estabiliza por neutralización a pH 7 y genera la otra carga negativa, ¿ya? Entonces tiene 1, 2, menos 3. Y el fosfato, que queda como producto, también tiene carga menos 3. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes analizan, por ejemplo, el ADP, respecto del ATP, en el ADP hay una disminución del número de cargas negativas intramolecular respecto del ATP que tiene 4. Por lo tanto, el efecto de estas 4 cargas negativas al interior de la molécula obviamente generan mayor inestabilidad termodinámica. Entonces, cuando liberamos un fosfato, disminuye el número de cargas negativas al interior de ADP y por lo tanto ADP es más estable respecto que ATP, que tiene 4 cargas negativas, y ADP solamente tiene 3 cargas negativas, por lo tanto es más estable. Entonces ahí tenemos otro factor. Entonces tenemos neutralización a pH 7, resonancia del fosfato, esto de los ácidos, resonancia del fosfato. Después tenemos una disminución del número de carga intramolecular de ADP respecto de ATP. Ya llevamos 3 factores que determinan la estabilidad termodinámica de esa molécula. Después, si uno lo analiza ahora respecto del grado de solvatación, el ATP con 4 cargas negativas se solvata con X número de moléculas de agua, pero los productos tienen 6 cargas negativas totales. Por lo tanto, hay un aumento del grado de solvatación de los productos respecto de los sustratos o reactantes. Entonces ahí tienen 4 factores que determinan por qué esta reacción está desplazada en esa dirección, ¿ya? Y por qué es termodinámicamente tan favorable y libera esos 30,5 kJ por mol. Porque el fosfato se neutraliza, el fosfato ácido se neutraliza a pH 7 y posteriormente se estabiliza por resonancia. El ácido del ADP se estabiliza por neutralización a pH 7. Disminuye el número de cargas intramolecular, cargas negativas, intramolecular del ADP respecto del ATP y por lo tanto es más estable termodinámicamente. Y por último, aumenta el grado de solvatación de los productos respecto del sustrato, que lo hace más estable termodinámicamente. Y por último, el agua acá es un solvente. Yo generalmente no anoto el agua, porque esto todo ocurre en medio acuoso. Partimos de una molécula ATP y generamos un ADP y un fosfato. Aumentamos el número de moléculas de productos respecto de los reactantes. Aumenta la entropía, y si aumenta la entropía, es termodinámicamente más favorable. Ahí tienen 5 factores que hacen que esta reacción sea muy, muy favorable termodinámicamente con la liberación de 30,5 kJ por mol. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí, no es tan complicado. Eso es para mostrarle la importancia que tiene esta reacción, ¿ya? De hidrólisis del ATP. ¿Y por qué? Porque el ATP va a jugar un rol central en todas las reacciones bioquímicas, ¿ya? Pero déjeme mostrarle, ya. Déjeme mostrarle cómo prefiero terminar esta parte y déjenme compartirlo en la pantalla solamente para mostrarle un gráfico, ¿ya?
¿Ya? Entonces, la importancia que tiene esta reacción, la famosa, bueno, para terminar la idea antes de entrar en esa gráfica. Si yo escribo la reacción de esta manera, ¿ya? Esto ocurre en medio acuoso, obviamente, ADP más fosfato, dijimos que el delta G 0' en kilojoule por mol es menos 30,5. Pero si yo quiero formar ATP a partir de ADP más fosfato, está claro que esa reacción no es espontánea, no es favorecida termodinámicamente. Entonces tengo que suministrar energía para que se lleve a cabo. ¿Cuánta energía le tenemos que suministrar al ADP y al fosfato en medio acuoso para poder sintetizar una molécula ATP? ¿Cuánta energía? Perdí el chat, no sé dónde está. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuánta energía necesitan para sintetizar la molécula ATP a partir de ADP y fosfato? Porque esa es una reacción que no es termodinámicamente favorable. No sé dónde quedó el chat. Ya lo perdí. ¿Ah? ¿Cuánta energía tienen que agregarle al sistema? Me perdí. Benjamín, muy bien. 30,5 es la reacción inversa. No se olviden que los parámetros termodinámicos, las variables termodinámicas, solamente si ustedes se fijan, cuando hicimos el gráfico, y yo les dije, mire, G0' versus coordenada de reacción, y este es el sustrato y este es el producto, ¿ya? La diferencia, cuando el sustrato se transforma en producto, la diferencia, el delta G0' es igual al G0' del producto menos el G0' del sustrato. Si ustedes recuerdan la representación esquemática o la representación gráfica, cuando hay una reacción catalizada enzimáticamente, nosotros dibujamos acá una energía de activación. Pero ¿cómo se define delta G0'? Siempre del sustrato hacia el producto, independiente de la energía de activación, independiente. Por lo tanto, lo que mide los parámetros termodinámicos solamente es el final y el principio, o el principio y el final, no el camino recorrido. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo de mi casa a la facultad me voy en auto y puedo tomar 4 o 5 rutas diferentes, la diferencia de energía es exactamente la misma, macroscópicamente hablando. Obviamente, si yo tomo una ruta de 20 kilómetros y la comparo con otra ruta de 5 kilómetros y otra ruta de 10 kilómetros, está claro que voy a tener un gasto extra de benzina, ¿ya? Pero la diferencia de energía entre el punto inicial y el punto final siempre es la misma, independiente del camino recorrido. Entonces, por eso que cuando uno mide delta G0', no hace referencia a la energía de activación. ¿Ya? Entonces, si la hidrólisis me libera 30,5 kJ por mol, la síntesis requiere de 30,5 kJ por mol. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, bueno, son de que yo, ya, me imagino que esa la ven ustedes, yo no tengo idea si la ven. La compartí, sí. Entonces, ¿por qué es importante el ATP? Fíjense. Me cambió de posición. ¿Por qué es importante el ATP? Fíjense, ahí está el ATP. Cuando el ATP se hidroliza, ahí está más o menos en 30,5 kJ por mol. Ahí tiene un gráfico del delta G0 de hidrólisis. Y acá abajo no es nada, ¿no? Entonces aquí tienen el ATP. Entonces tenemos moléculas de alta energía. El fosfonorpiruvato es un intermediario de la glicólisis, al igual que el 1,3-bifosfoglicerato. Fíjense, son moléculas extremadamente muy energéticas que, y al ser tan energéticas, comparada con el ATP, que es 30,5,
fíjense, el 1,3-difosfoglicerato es del orden de 43,5 y el fosfonolpiruvato es del orden de los 61, 62 kJ por mol. Entonces si ustedes se fijan un poco la flecha, fosfonolpiruvato le puede transferir un fosfato al ADP para poder sintetizarlo, porque la hidrólisis del fosfonolpiruvato libera 62 kJ por mol y la síntesis de ATP solamente requiere de 30,5. ¿Ya? Lo mismo que el 1,3-difosfoglicerato. En cambio, el ATP, que es un intermediario entre las moléculas de alta energía y moléculas de baja energía, fíjense, puede permitir la síntesis de glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Yo le mostré como ejemplo, mire, la glucosa más fosfato formando glucosa 6-fosfato. Esa reacción es espontánea o no espontánea, va hacia los reactantes o los productos. Ahí les voy a mostrar en la clase del jueves que no procede hacia los productos, procede hacia los reactantes. Entonces, ¿cómo se puede formar glucosa 6-fosfato si yo tengo glucosa más fosfato para generar glucosa 6-fosfato? Esta reacción realmente está desplazada de esa manera, es decir, está desplazada hacia los sustratos, no hacia los productos. Entonces, ¿y cómo puede llevarse a cabo entonces la primera reacción de la glicólisis en que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato? Ahí viene el concepto de acoplamiento de las reacciones. Y el acoplamiento de las reacciones permite, en el fondo, llevar a cabo este proceso de transformación. Es decir, una reacción que no está favorecida termodinámicamente, sí la podemos transformar en una reacción sí favorecida termodinámicamente, ¿ya? Y por eso es la importancia que tiene el ATP en todas estas rutas metabólicas o en todo el metabolismo, porque actúa como intermediario entre moléculas de alta energía que van a permitir sintetizar ATP, y a su vez el ATP va a permitir sintetizar aquellas moléculas que no tienen la tendencia natural a, por ejemplo, fosforilarse, porque no es que no tengan la tendencia natural, sino que no tienen la tendencia termodinámica o la estabilidad termodinámica para poder, por ejemplo, fosforilarse. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ya cuando entremos a metabolismo. Si ustedes se fijan, que yo se lo representé en la primera clase, en las reacciones catabólicas, nutrientes almacenados en nuestro sistema o nutrientes ingeridos, no voy a hablar de los fotones solares, ¿ya? Son degradados a través de estas reacciones catabólicas, exergónicas, oxidativas, degradativas, etc. Fíjense, nos permite sintetizar ATP. La energía interna almacenada en las moléculas me va a permitir sintetizar ATP, que tiene un costo de 30,5 kJ por mol. ¿Y para qué la célula sintetiza ATP? Para que cuando, a partir de moléculas más sencillas, bueno, nosotros no somos planta, pero sí podemos sintetizar moléculas más complejas a partir de intermediarios más sencillos. Ya, piruvato, podemos generar glucosa, es decir, a partir de moléculas más sencillas podemos sintetizar moléculas más complejas y por lo tanto es un proceso que no es termodinámicamente favorable y por lo tanto necesitamos inyectar energía desde los alrededores. Si ustedes se fijan, ahí el ATP con la hidrólisis libera esa cantidad de energía y por lo tanto puede favorecer las reacciones anabólicas, biosintéticas, endergónicas, reductivas. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Tal cual como lo muestra ahí, para hacer otro tipo de trabajo, para la síntesis de moléculas complejas o biomoléculas complejas, para hacer un trabajo mecánico o para llevar a cabo un trabajo osmótico, mantener el pH, mantener la osmolaridad, etc. Para eso, el ATP juega un rol importante en el metabolismo central. ¿Ya? Eso es lo que le quería mostrar, y ya en la clase del jueves vamos a ver algunos ejemplos, vamos a acoplar reacciones, vamos a ver algunos ejemplos, y seguimos. ¿Alguna consulta, duda? ¿Dónde está? Que se me perdió el chat. No, espérense. En alguna parte está el chat, no sé dónde está el chat.
Aquí está. La entropía aumenta cuando un producto es estable. Sí, Estefan. O sea, al revés. O sea, sí. ¿Ya? Cuando aumenta la entropía, mientras más aumente la entropía o mientras más aumente el grado de desorden de mis moléculas, más estables son termodinámicamente. ¿Ya? ¿Cuál era la pregunta, Constanza? Me perdí. Eso fue hace 3 minutos atrás, que no vi, se me perdió el chat. ¿Cuál era la cantidad de energía que se necesitaba suministrar al sistema para poder sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato? Sí, era esa. Sí, Paula, primero se estabiliza por pH porque se generan las especies ácidas, ¿ya? Cuando se hidroliza, cuando el agua ataca nucleofílicamente y separa la molécula o rompe el enlace fosfodiéster, se generan las especies ácidas, que son como los intermediarios, pero son bastante inestables y a pH 7 rápidamente se neutralizan esos dos protones y se generan las bases conjugadas, que en este caso sería el fosfato con carga -3 y el ADP con carga -3, ¿ya? Entonces, primero, claro, rápidamente hay una estabilización por neutralización a pH 7 y después el fosfato se estabiliza por resonancia, ¿ya? Y obviamente después, no después, pero bueno, en el mismo momento viene la explicación de los otros factores que también determinan que esos productos sean estables termodinámicamente. Disminución del número de carga negativa intramolecular del ADP respecto del ATP, y obviamente eso lo hace más estable termodinámicamente, y un aumento del grado de solvatación de los productos respecto de los reactantes, por un aumento global y total del número de cargas de todos los productos respecto del reactante, ¿ya? La suma entre fosfato y ADP es -6 y por lo tanto hay un mayor grado de solvatación que el ATP que tiene carga -4. Y la entropía, aumenta el número de moléculas de producto respecto de las de reactante. Y eso también obviamente es un factor que hace que el ATP cuando se encuentra en medio acuoso y se hidroliza, ese enlace fosfodiéster libera esa cantidad enorme de energía. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, el jueves en la mañana traen más dudas, por lo menos 3 o 4 preguntas, y seguimos. ¿Ya? Ya, si no tienen más preguntas, que estén bien, cuídense. Chao, Benjamín, nos vemos. Chao, María Jesús, que estén bien. ¿De qué, pues? Nos vemos, cuídense. O bueno, nos escuchamos, jajajaja. Chao, Álvaro, pues.